Antes de iniciar, lo invito a que me acompañe a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, nuevamente estamos aquí en tu casa, Señor. Hemos apartado este tiempo para venir aquí a aprender de tu palabra, porque ese es el objetivo primordial, Señor. A venir a alimentarnos porque tú nos has puesto mesa y queremos aprovechar este tiempo, Señor. Perdónanos si en otras ocasiones, pues por algunos pretextos nos hemos hecho de lado, pero aquí estamos, Señor, y sabemos que cada día tú nos das una nueva oportunidad para continuar. Te pedimos que esta enseñanza, Señor, pues sea dirigida por ti, que tu Espíritu Santo pues nos dé la palabra y que nos recuerde, Señor, en el momento en el que tengamos que aplicar. Te damos gracias, Padre, por todo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, muy bien, pues ya estamos en la enseñanza número 47 de nuestra serie en Palabras de Jesús y tiene por título Lo que cuesta seguir a Jesús o el costo de seguir a Jesús. Ahora quiero iniciar con una pregunta. Ya ve que soy muy preguntón. ¿Está usted de acuerdo? Ponga mucha atención en la pregunta. ¿Está usted de acuerdo que para seguir a Jesús, para ser su discípulo, usted debe de aborrecer a sus padres, a sus hijos, a sus familiares y a todas las cosas de este mundo? ¿Sí están de acuerdo o no están de acuerdo? Mire, todo en la vida tiene un costo. Si usted quiere tener cuadritos, pues tiene que ir al gimnasio y pagar un precio, no esforzarse. Si quiere ser un gran deportista, pues tiene que dedicar tiempo y alimentarse bien. Si quiere aprender algo, pues también tiene que dedicar tiempo. Y si quiere tener este cuerpo, pues no crea que las hamburguesas son gratis. También tienen un costo. Y los cristianos sabemos que para seguir a Jesús, pues hay un costo. Pero mire, me estoy adelantando mucho. Vamos a la porción de estudio de la palabra de Dios, del día de hoy. Busque por favor Lucas 14, verso 25. Y aunque yo lea otros versículos, no se separe usted de esta porción que vamos a leer. Es muy importante que esté muy atento, ya que el día de hoy vamos a ver unas palabras que son inquietantes y para muchos estas palabras de Jesús han sido pues causa de largas y acaloradas discusiones. Yo recuerdo cuando estaba pequeño que llegué a escuchar discusiones en base a estas palabras. Lucas 14, 25. Es la continuación de lo que vimos la vez anterior. Dice, grandes multitudes iban con él, y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué tal? ¿Cómo le parecieron estas palabras? Bastante tajantes, ¿verdad? Y yo sé que nos puede quedar una sensación extraña, sobre todo para la gente del mundo. Estas palabras no tienen ningún sentido. Pero aún como cristianos, usted y yo podemos llegar a pensar, a ver, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que aborrecer a mi padre y a mi madre es lo correcto? ¿Cómo que para seguir a Jesús debo de aborrecer a mi familia? Esto de primera mano, así de primera mano, sin introducirnos más en la palabra, pues puede sonar incongruente porque parece que va en contra de los mismos mandatos bíblicos que dicen que se debe de honrar a los padres. De hecho, ese es el quinto mandamiento. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Pero también estas palabras de aborrecer parece que van en contra del consejo bíblico que está en Efesios 5:25 que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. A ver, las esposas, aquí hay algunas esposas. ¿Quieren ser amadas por sus esposos o quieren ser aborrecidas? Amadas, ¿verdad? Pero mire, qué curioso. En Tito 2:4 dice que las mujeres deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Entonces, ¿qué? ¿Acaso la Biblia se contradice? Porque mire, hemos aprendido a lo largo de todos estos estudios, a lo largo de 46 estudios, hemos aprendido mucho de las palabras de Jesús, pero en esta ocasión parece que las palabras de Jesús son extremas o tal vez muy extremas. ¿No se le hace? ¿Será acaso eso? Mire, no entremos en rápidas conclusiones, yo sé que usted ya está pensando otras cosas, vamos a revisar más a detalle. Lo invito a que regrese conmigo si es tan amable al verso 25 y vamos a leer la primera parte para ir entendiendo el contexto. Lucas 14, 25.
Dice que grandes multitudes iban con él, con Jesús. Es decir, Jesús dejó atrás la casa del gobernador fariseo, en la cual le habían intentado poner una trampa. Y a pesar de las malas intenciones, que lo quisieron ahí poner un 4, de las malas intenciones de estos hombres, él con amor les corrigió y les evangelizó. Si ustedes recuerdan, eso lo vimos la vez anterior. Y ahora Jesús continúa su camino hacia Jerusalén. Jesús está a unos meses de su última visita en ese lugar y él tiene un programa que cumplir. Ya también lo vimos en enseñanzas pasadas. Él tiene un itinerario definido. Él sabe que se dirige a la muerte. Pero en el verso 25 indica que grandes multitudes iban con él. Esto significa que a pesar de tantos problemas con los fariseos y con los escribas, a pesar de tantas situaciones complicadas, mucha gente continuaba siguiendo a Jesús, lo seguía. Es decir, que Jesús continuaba trayendo a miles y miles de personas. Ahora, ¿qué sucede con cualquier persona cuando muchas multitudes lo siguen? Pues se emociona, ¿no? Se siente así poderoso, crea castillos en el aire, puede sentir que es invencible, etcétera, etcétera. Pero no Jesús. Él sabía que en Jerusalén lo único que le esperaba era la cruz. Ese era su objetivo. Para él estaba claro. Pero este objetivo de Jesús no era claro para la multitud que lo acompañaba. Así que ponga mucha atención. Es posible, y lo subrayo, es posible que la gente que seguía a Jesús, que lo acompañaba, creyera o pensara que Jesús se dirigía a Jerusalén con la intención de ocupar el trono. ¿Recuerdan que ellos estaban esperando a un líder, a un libertador? Entonces ellos dijeron, si va allá, tal vez va a ocupar el trono. Es posible que este gentío todavía tuviera la esperanza de que el líder militar que ellos esperaban, que ellos anhelaban, saliera de último momento. Que Jesús, cerca de Jerusalén, planeara una revuelta, que liberara al pueblo de la opresión romana. Pero Jesús, sabiendo las intenciones por la cual estos hombres lo seguían, se detuvo y mire lo que le dijo. Vamos al verso 26. Les dijo de una manera tajante, de la forma más clara posible. Se volvió y les dijo, si alguno viene a mí, es decir, si quiere seguirme, y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No voy a guerrear. Si ustedes dicen que me siguen, tienen que hacer esto. Ahora, qué extrañas palabras, ¿no? Ellos esperaban que les diera instrucciones, no sé, estrategia militar, tal vez los primeros pasos de cómo defenderse, de cómo usar una espada, qué sé yo. Sin embargo, Jesús les dice algo totalmente diferente. Se dirige a la multitud y les dice, si ustedes me quieren seguir, si quieren ser mis discípulos, tienen que aborrecer a su familia, a sus seres queridos y aún su propia vida. Y mire, escuchar esas palabras en aquellos tiempos, igual que ahora, pues causa conmoción. No es algo sencillo de entender. Pero vamos por partes. ¿Qué significa ser un discípulo? Un aprendiz. Un discípulo es un aprendiz, es un estudiante, es alguien que anhela, que desea aprender lo mejor posible de aquel a quien sigue. Y siempre mantiene un lazo cercano. Es decir, busca pegarse a los lineamientos y enseñanzas del maestro. Pero además de eso, del deseo de conocimiento existe comunión. El discípulo que va tras el maestro, continuamente aprendiendo, tiene una relación porque el maestro también le conoce, convive, pasa tiempo juntos. Y mire, si no hay esa interacción, el discipulado no existe. Y este ejemplo nos va a ayudar a entender mejor. Una vez alguien le dijo a un gran profesor, maestro, fulano de tal dice que fue alumno suyo. A lo que el maestro respondió, puede ser que asistiera a mis clases, pero no era uno de mis estudiantes. Está hablando de una relación. Es decir, no existía un vínculo, no existía esa unión. Mis hermanos, este es uno de los problemas más graves que hay en la iglesia, en la actualidad, y también hace muchos años. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay muchos que siguen a Jesús, ¿sí? Que van a la iglesia, pero lo siguen de lejos. Es decir, que asisten a la iglesia, pero que no son discípulos. ¿Por qué? Porque son muy pocos los verdaderos discípulos. Son muy pocos los que tienen esa unión, esa comunión con Jesús. Nuevamente lo repito, porque si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, debe de aborrecer a su padre y a su madre, a su familia, sus hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Y yo sé que suena fuerte, pero aquí es donde entra el pero. Usted y yo no debemos de tomar estas palabras de Jesús, con un literalismo frío.
No debemos de verlo de una forma seca, porque mire, el lenguaje oriental es mucho más pictórico que el de nosotros, es decir, es más florido. Por lo tanto, cuando Jesús nos dice que tenemos que aborrecer a nuestros seres más queridos, en realidad no está diciendo lo que usted está pensando. No está diciendo que tenemos que odiarlos. No está diciendo que tenemos que despreciarlos. No está diciendo que tenemos que rechazarlos o hacerlos definitivamente de lado. No está diciendo esto. Con esta expresión Jesús está diciendo que ningún amor de este mundo puede compararse con el amor que debemos de tener hacia Él. Es decir, que Él siempre tiene que estar en primer lugar. Y la palabra aborrecer en el idioma original en realidad habla de preferencia, de prioridad, de poner algo en primer lugar. A eso es a lo que se refiere. ¿Por qué? Porque todo tiene su lugar. Porque cuando las cosas no se llevan de la manera correcta o no se ponen en el lugar correcto, causa problemas. Y ahora le voy a dar unos ejemplos. Esto es algo que comúnmente sucede en las familias. Y es que muchos esposos prefieren, es decir, ponen en primer lugar al trabajo. Ponen en primer lugar sus actividades, lo que ellos anhelan personalmente, y aborrecen, es decir, aman menos, ¿sí? O ponen en segundo término a la esposa y a los hijos. Se vuelcan en sus vidas particulares, son egoístas y solo les interesan sus planes, sus anhelos y expectativas. Ya me está entendiendo mejor, ¿verdad? Porque también hay mujeres que por otro lado idolatran al varón, ¿sí? Lo ponen por encima de todo, lo ponen como un ídolo, en primer lugar, como un rey. Y ese ídolo se comporta como un tirano, las trata, pero con el pie. Y ese desorden, tristemente, le trae a esa mujer que idolatra al marido, le trae dolor y sufrimiento. ¿Por qué? Porque se han formado un ídolo. Y también muchas esposas, de manera errónea, prefieren a los hijos antes que al esposo. Esto es todavía algo más lamentable. ¿Por qué? Porque se forman niños y jóvenes tiranos que abusan de su progenitora. Y así sucesivamente puedo mencionar ejemplos y ejemplos y ejemplos. Pero hablar de prioridad es poner en una escala, en orden, todas las cosas. Porque ustedes y yo, mis hermanos, todos, absolutamente todos tenemos preferencias. Hay cosas que preferimos. Pero si esas prioridades están ordenadas de la manera correcta, quiero decirle que van a ser una bendición. Pero si estas preferencias o prioridades están equivocadas, nos van a causar problemas. Es por eso que para los discípulos poner a Jesús en primer lugar y aborrecer todo lo demás es una bendición y no una carga. Ahora espero que hasta aquí me esté entendiendo y con lo que sigue que el Señor me dé gracia para darme a entender. Mire, ya hemos entendido que el sentido de la palabra aborrecer significa amar menos, ¿verdad? O significa prioridad o nivel de escala de preferencia. Ahora voy a parafrasear el verso 26, regrese ahí por favor, donde dice Jesús: si alguno quiere seguirme, tendrá que preferirme por encima de su padre, de su madre, de su mujer e hijos. Debe preferirme por encima de hermanos y hermanas, e incluso si es necesario, aún debe preferirme por encima de su propia vida. ¿Ya quedó más claro? ¿Sí? Entonces hasta ahí ya se empieza a entender mucho mejor el versículo. Es una escala de valores, es sentido de preferencia. Ahora, vea esta imagen. Imagínese a un varón, a un hombre que ama al Señor, que tiene comunión con el Señor, que le busca, que pone a Jesús en primer lugar por encima de todas las cosas, incluso de su esposa, de sus hijos, del trabajo y todo lo demás. Ese varón que busca al Señor, de sí o sí, así se lo garantizo, ese hombre, ese discípulo, ¿a quién se va a parecer más? Al Maestro, a Jesús. Por lo tanto, el resultado es que será un mejor esposo porque aprenderá que la mujer es un vaso frágil. Primero Pedro dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿De quién lo aprendió? Del Señor. Así que poner al Señor en primer lugar, al ser su aprendiz o su discípulo, obviamente lo llevará a ser un mejor padre que ama y guía a sus hijos y que los guía en el amor y la disciplina del Señor. Entonces puso en primer lugar al Señor, a la esposa y posteriormente a los hijos, pero todo en un orden, ¿sí? También será un mejor hijo, porque ese hombre, ese varón tiene padres y ayudará a sus padres en alguna necesidad. También será un mejor amigo, será un mejor hermano,
será un mejor administrador, será un mejor guía, es decir, será un verdadero cristiano. Pero lo mismo sucede con la mujer que decide poner en primer lugar a Jesús y amar menos al esposo, aborrecer entre comillas a los hijos y todo lo demás. ¿Por qué? Porque del amor del Señor esta mujer aprenderá a ser mejor ayuda idónea, amar de la manera correcta al esposo, guiar a sus hijos, no apapacharlos abusivamente porque los echamos a perder, a estar atenta a las necesidades de sus hermanos, a ser trabajadora y diligente, una mujer sabia. ¿Por qué? Porque ha puesto al Señor en primer lugar. Por lo tanto, mis hermanos, preferir a Jesús por encima de todo es una gran bendición. Pero no solo para aquel que ha decidido seguir a Jesús, sino para todos aquellos que rodean a esa persona que ha decidido seguir a Jesús. Es decir, será una bendición para aquellos a los que aborreció, para aquellos a los que amó menos. Porque amar y poner a Jesús en primer lugar y aborrecer nos lleva a entender el orden y cómo amar de la manera correcta a los que nos rodean. Cuando tenemos una comunión con Dios, aprendemos que como padres tenemos que disciplinar, y eso es amor, no es chiquear. Aprendemos a hablar también fuerte o hablar con cariño, porque el Señor así es. No crean que es puro amor, ¿no? Hay disciplina. Y ahí está incluida nuestra vida. Y esto sirve para que ese amor que tenemos a los demás, padre, madre, esposa, hijos, no se vuelque en un amor desmedido, en un amor desordenado. Ahora sí regresemos a la historia. Para aquellos que iban con Jesús en camino a Jerusalén y lo estaban escuchando, pues obviamente estas palabras que él había dicho, pues no las entendían. Y para ellos el contexto era diferente. Estos hombres y mujeres entendían que si seguían a Jesús como él se los estaba demandando, que lo pusieran a él en primer lugar, pues obviamente perderían todo. En ese tiempo, mire, el rechazo de la sociedad y de la familia era otra cosa. Era un rechazo extremo. Quien siguiera a Jesús iba a quedar marcado. Es decir, que si alguien de verdad quería seguir a Jesús, tenía que entender que todo lo que él era y todo lo que él tenía iba a quedar en el pasado. Es por eso que Jesús les dice en el verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así, directo. Ahora, la audiencia de Jesús, esa multitud estaba bien enterada lo que significaba llevar la cruz. ¿Qué era llevar la cruz? Mire, cuando los romanos iban a ejecutar a un criminal, tenía la obligación de llevar la cruz donde iba a ser colgado. ¿Sí? Eso significaba llevar la cruz. Pero era un distintivo, era una marca. Iba caminando por las calles y decían, ahí va el muerto. Literal. Por lo tanto, Jesús les estaba enseñando a esta multitud que evaluaran su entusiasmo por él. Es decir, que seguirle no iba a ser tarea fácil. Que el tomar la cruz de seguirle los marcaría y que muy seguramente la gente y aún su familia los iba a rechazar, incluso llegarían al extremo de odiarlos. Por lo tanto, esta era una invitación a convertir lo superficial en algo profundo. Los estaba llevando a entender que seguirle significaba sumisión y obediencia total a él. La pregunta es, ¿nosotros tenemos esa sumisión y obediencia total a él? E incluso el Señor les estaba diciendo, y quizás ustedes lleguen incluso a morir por seguirme. Esto quiere decir que si ustedes no están dispuestos a seguirme, es mejor que retrocedan, que se echen para atrás. Ahora, eso era en esos tiempos, pero en nuestros tiempos el entorno es diferente. Seguir a Jesús no significa lo mismo, incluso llamarse cristiano en ocasiones es algo que está de moda. Aleluya, soy cristiano. ¿En serio? ¿De veritas, de veritas? Mire, aunque muchos se autodenominen cristianos, la verdad va a salir tarde o temprano. Porque solamente alguien que ha puesto a Jesús en primer lugar puede entender las bendiciones y compromisos de esta decisión. Porque tomar la cruz es un llamado al sacrificio. Es un llamado a dejar de lado esas cosas mundanas que amamos, que preferimos, pero que no son buenas para nuestra vida. Tomar la cruz, mis hermanos, no es un llamado tibio. Es una negación al yo, a mis deseos en la carne. Es vivir para hacer lo que Él nos está demandando. Tomar la cruz es un llamado a analizar constantemente nuestra vida. Es un llamado a estar conscientes que el Señor está con nosotros, al lado de nosotros en cada paso que damos, en todo lo que realizamos, en cada acción, en cada decisión. Tomar la cruz es considerar que lo que hacemos
o que si lo que hacemos le da o no le da la gloria a Dios. Y eso es hasta en las cosas más sencillas. Mire, usted le puede dar a la gloria a Dios aún comiendo, aún bebiendo, ¿sí? En lo que sea. En 1 Corintios 10:31 dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Hasta en eso podemos honrar al Señor, en lo que sea. Ahora, esto suena bien, pero ¿es fácil o es difícil obedecer? Difícil, ¿verdad? Es difícil obedecer. Es por eso que Jesús nos invita a evaluar si podremos obedecer. Vaya al verso 28, por favor. Miren lo que está diciendo nuestro Señor. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué tal las parábolas? Mire, estos ejemplos que nos da nuestro Señor Jesucristo son ejemplos sencillos para la época. Son situaciones conocidas por los oyentes. Y la multitud que lo seguía lo entendió pues muy rápidamente. ¿Por qué? Porque hacer una torre o construir una torre desde los cimientos pues es algo muy visible. Y todos los vecinos del lugar, todos los conocidos, se darían cuenta del inicio de la construcción de la torre, desde que puso la primera piedra y fue el gobernador y la empezaron a hacer crecer, ¿no? Porque este lugar elevado tenía varias funciones. Primero, podía servir como una especie de punto de vigilancia para que los enemigos no se acercaran, ¿verdad? Era para defenderse, pero también podía servir como punto de referencia o de fuerte para almacenar cosas o para almacenar granos. Tenía muchas funciones. Pero construir una torre no era un proyecto menor, no era hacer un cuartito. Jesús les dice, es necesario que se sienten a evaluar el costo. Ustedes tienen que tener claro, y si es posible, cómo y cuándo terminar, porque de lo contrario, si ustedes dejan la torre a la mitad, van a ser el hazmerreír de la comunidad. En otras palabras, les está haciendo un llamado. ¿Un llamado a qué? Un llamado a que no se dejen llevar por la emoción. Que claro, es importante evaluar las cosas de la vida, pero es mucho más importante evaluar el costo de seguirle. Y este ejemplo nos muestra la importancia de evaluar nuestras palabras antes de hacer un compromiso con el Señor. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, o la gran mayoría, hemos dicho, Señor, yo te seguiré. Señor, yo te obedeceré. Señor, yo te serviré. Y cuando llega la situación, ay, yo no puedo. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se pone el cimiento, se acepta a Jesús como el Señor y se empieza a construir. Es decir, se empieza a vivir la vida cristiana. Y bueno, cada quien sabe cómo está construyendo y con qué materiales. Poco a poco la obra se empieza a hacer visible, se empieza a ver ahí por ahí el cristiano, ¿no? Pero con el paso del tiempo empiezan a venir los afanes, las distracciones, el rechazo de los demás y la construcción se detiene. La obra, la torre, está incompleta. El cristiano está a medias y la falta de fe y de convicción se hace visible. Y los que están alrededor empiezan a hablar y a criticar. Hacen burla diciendo, mira nada más cómo anda, ¿no? Que es cristiano. ¿Ya viste lo que hace y dice? Y muchos por estas situaciones, en vez de corregir y continuar construyendo la torre, se olvidan, dejan de construir y la torre es tirada. Es por eso que Jesús hace énfasis y dice, no me sigan por emoción, evalúen el terreno que están pisando, pues demandaré de ustedes muchas cosas y hay un costo. Ustedes me tendrán que poner en primer lugar toda su vida. La pregunta es, ¿podrán hacerlo? No sea que una vez que iniciaron la obra fallen y dejen la construcción a medias. Y 2 de Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Qué fuertes palabras. Así que mis hermanos, debemos de estar seguros que estamos construyendo, que estamos levantando la torre. E inmediatamente después, yo me imagino a los que escuchaban ahí que estaban con los ojos así muy abiertos, Jesús les da otro ejemplo. Lucas 14:31 dice, ¿o qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 a quien viene contra él con 20,000? Y si no puede,
cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Estas palabras todavía son más sencillas y más obvias. Un rey no puede hacer algo si no ha evaluado el terreno, el armamento, la logística, la superioridad numérica. ¿Por qué? Porque entrar en batalla en esas condiciones sería un suicidio. Por lo tanto, dice Jesús, es importante que te detengas y analices cuál será el costo de entrar en batalla. Jesús le dice claramente a esas multitudes, con estos ejemplos que lo seguían por razones equivocadas: alto, alto, deténganse a pensar, deténganse a reflexionar, al menos pregúntense, ¿por qué me están siguiendo? ¿Saben por qué me están siguiendo? Y si lo saben, ¿ya evaluaron el costo de seguirme? Eso es lo que les estaba diciendo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Que no renuncie a todo lo que posee. Y aquí vamos a regresar a lo del principio. La renuncia a todo lo que se posee, lo que está indicado aquí, no se refiere a que todo lo que tenemos, la familia, los recursos, las posesiones, incluso las actividades sanas, deportivas o lúdicas, sean dejadas en el abandono, hechas de lado, tiradas a la basura o regaladas a alguien. No, claro que no, no es esa la idea. ¿Por qué? Porque es el Señor mismo el que nos da una familia. Es el Señor mismo quien nos da los recursos. Nosotros somos administradores de sus bendiciones. Por lo tanto, el sentir es el mismo que ya aprendimos. El sentir es quién es el que debe de estar en primer lugar. Por lo tanto, tenemos que hacernos la pregunta: ¿pongo en orden mis prioridades? ¿Organizo mi vida a partir de los compromisos que he hecho con el Señor? ¿O está primero todo lo demás? Trabajo, familia, diversión, etcétera. ¿Cómo organizamos nuestra vida? Ahora, estas últimas palabras de Jesús son una demanda, son una llamada de atención para la multitud, pero también para nosotros. Es una llamada a considerar que nada, absolutamente nada, debe ser más importante que seguirle a Él. Y que nada de lo que podamos poseer tiene valor aquí en la tierra, ni lo tendrá en la eternidad. Nada servirá si no nos convertimos en verdaderos seguidores de Jesús, en verdaderos discípulos, en verdaderos cristianos. Porque Jesús no quiere una multitud de personas que lo sigan superficialmente. Él no quiere hombres y mujeres que lo sigan por emociones y sentimientos efímeros y temporales. Mis hermanos, Jesús no quiere que tengamos una fe falsa, no quiere que tengamos una fe temporal. Así que estas palabras son una invitación a evaluar qué tan auténtico es nuestro compromiso a seguirle. Qué tan auténtico ha sido esa sensación o eso que hemos dicho que nos hemos arrepentido. Y si verdaderamente en todo nuestro caminar lo consideramos como nuestro Señor y Salvador, por encima de todo. Es decir, esta es una llamada de atención si nuestra fe se podrá mantener hasta el final. Ahora lo quiero que se imagine un paisaje llena de torres semiconstruidas, con torres a la mitad, derribadas, con piedras por un lado y por otro, con arena regada alrededor. Mire, si una construcción a medias se ve en estado lamentable, aún peor, es un paisaje de torres a medio construir. Y así es como se ven, o nos vemos en ocasiones millones de personas en el mundo que siguen de lejos a Jesús sin entender, sin saber. ¿Por qué? Porque quien nada más dice que va y cree es un cristiano nominal que le falta el compromiso. Es decir, son millones de torres que no valoran el costo de seguir a Jesús. Así que lo invito a que vayamos a las últimas palabras de Jesús el día de hoy. Lucas 14:34 dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ponga mucha atención. Mire, evidentemente la sal es buena, ¿verdad que sí? Tiene excelentes características como sazonador y como preservador de alimentos. Y la sal insípida no sirve para nada. Pero, aquí viene la pregunta, ¿por qué estamos hablando de la sal? ¿Por qué nos cambiamos de tema? ¿Qué no estábamos hablando de quién es el que tiene que estar en primer lugar en nuestras vidas? Estamos hablando de eso y ahora estamos hablando de la sal. Mire, aparentemente estas palabras de Jesús le han dado la vuelta de 180 grados a la historia. Parece que es otro tema, pero no es otro tema. Y aunque ahora está hablando de que la sal no es útil cuando ya ha perdido su sabor,
que la sal que ya es insípida será lanzada al camino, en la realidad es que estas palabras de Jesús están 100% conectadas con la idea anterior. No crea que Jesús se desconectó. Espero que usted entienda la conexión. Mire, estas palabras de Jesús están demandando como compromiso y lealtad. Desde la perspectiva actual, desde la perspectiva pasada y hacia el tiempo futuro, el Señor está diciendo, ustedes tienen que tener un compromiso íntegro. En esta última ilustración, Jesús te está diciendo que cualquiera que quiera seguirle, que cualquiera que desee ser su discípulo, será comparado a la sal. Es decir, que cualquiera que le siga debe preservar lo bueno en el mundo y debe de ayudar a que no se eche a perder. ¿Qué es lo bueno en el mundo? El Evangelio. Y que más bien traiga un nuevo sabor a la vida. Mis hermanos, no es fácil llegar a ser sal, mucho menos a mantener el sabor por los años, a través de los años. Pero solamente los que son verdaderos discípulos son los que mantienen un compromiso de lealtad que se preserva a través del tiempo. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Mira, ahora es evidente que nadie puede ser sal perfecta, no. Nadie puede estar con sabor todo el tiempo. Todos, absolutamente todos cometemos errores y fallamos. No somos infalibles. Mire, usted y yo pecamos todos los días y los demás nos observan y los demás dicen, pues no, que es cristiano. Sí. No somos perfectos, somos una obra en construcción. ¿Sí? Pero esto sucede porque muchas veces la lealtad hacia Jesús se torna complicada por las presiones familiares, por los problemas de la vida, las dudas y los temores nos asaltan, etcétera, etcétera. Y es probable que por lapsos dejemos de construir nuestra torre o perdamos el sabor, por lapsos. Pero esa no debe de ser la razón para desanimarnos totalmente, para hacernos de lado. Al contrario, es una invitación a continuar. Porque si no continuamos, entonces solo vamos a ser discípulos temporales, es decir, seremos discípulos que han perdido el distintivo sabor de la sal. Y si ya no tenemos sabor, pues dejaremos de tener valor. Y aquella sal que es insípida será arrojada, lanzada afuera, porque ya no es útil ni para la tierra ni para el muladar. Y Jesús dice por último, el que tiene oídos para oír, oiga. Estas últimas palabras son palabras de ánimo, son palabras de aliento, es una invitación a continuar. Son para aquellos que están empezando a saber de Jesús y son para aquellos que en ocasiones empezamos a perder el sabor. Que en ocasiones por nuestros afanes, nuestros errores, nuestros pecados, dejamos de construir. Pero el Señor nos hace una invitación a que continuemos. A eso nos está llamando, a que no perdamos el sabor. Son un reto a aceptar por un lado, nos hemos equivocado, y a continuar por el otro. A seguir el mensaje de salvación, a seguirle a Él como verdaderos discípulos antes de que sea demasiado tarde. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos muchas gracias. Quiero pedirte perdón, Señor, por mí primeramente, Señor, y si mis hermanos también pueden tomar esta oración para ellos, porque en muchas ocasiones, ante las adversidades, ante las situaciones difíciles, ante los problemas, Señor, pues nos queremos regresar a hacer las cosas como las hacíamos sin tomarte en cuenta a ti. Dejamos de construir, de seguir haciendo esa torre que tú nos has llamado a hacer. Dejamos de tener ese sabor de sal, Señor, y nos hacemos insípidos. Perdónanos porque a veces no mostramos el Evangelio a los demás, no podemos mostrar con amor que te amamos ni damos ese testimonio que tú estás pidiendo a nosotros. Yo te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, que pongas esa convicción en nuestro corazón, que sabemos que nos hemos equivocado, pero que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que podamos acercarnos a ti, Señor, confiadamente, para recibir gracia y oportuno socorro. Yo te ruego, Señor, por todos los que están aquí presentes y los que están escuchando esta enseñanza, Señor, que los bendigas en sus casas y que nos ayudes a seguir adelante. Nos dejamos en tus manos, sabiendo que tú harás mucho más de lo que nos sabemos pedirte, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.